La República Islámica de Irán lanzó un masivo ataque con misiles contra Israel y suenan las alarmas en todo el país. Sucede mientras, en paralelo, el ejército israelí efectúa una incursión terrestre en el sur del Líbano, enclave de Hezbolá. Sobre los peligros de este punto de la guerra y también de una inminente expansión del conflicto hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Alerta máxima en Israel. La República Islámica de Irán lanzó una serie de misiles contra su territorio. El ejército informó previamente que el ataque podría ser de gran alcance y llamó a todos sus ciudadanos a los refugios. Intensos combates también en el sur del Líbano entre fuerzas israelíes y milicianos islamistas de Hezbolá. Se trata de la primera incursión terrestre israelí en el sur libanés en 18 años. Comenzamos con la noticia en desarrollo. Irán lanzó un ataque masivo con misiles contra territorio israelí. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país, obligando a los ciudadanos a buscar refugio antiaéreo en búnkeres. Según fuentes israelíes, Irán lanzó más de 200 misiles. En las imágenes difundidas hasta ahora se desprende que varios de ellos podrían no haber sido interceptados por el escudo antimisiles israelí. La Guardia Revolucionaria de Irán se adjudicó estos ataques, declarando que constituye una respuesta a la muerte del jefe de Hezbolá, Hassan Nasrallah, la semana pasada, y al líder de Hamas, Ismael Haniyeh, también ocurrida hace unas semanas. Hezbolá y Hamas son organizaciones terroristas consideradas en la lista de la Unión Europea. Estamos intentando hasta ahora conectar con nuestra periodista en Tel Aviv, pero de momento no podemos. Pasamos a lo que está sucediendo en paralelo, porque mientras a esta hora las tropas israelíes incursionan en el sur del Líbano, dando inicio a una operación militar que ha calificado de limitada, localizada y selectiva contra la milicia libanesa chiita Hezbolá. Por su parte, este grupo islamista respaldado por Irán afirma haber lanzado un ataque con misiles contra la sede del servicio de inteligencia israelí, el Mossad, ubicado cerca de la ciudad de Tel Aviv, donde se escucharon explosiones y sirenas antiaéreas. Vamos a ver parte de la situación en el siguiente informe. Mientras Israel continúa lanzando misiles contra Líbano, la madrugada de este martes comenzó el operativo militar terrestre en la frontera sur de ese país. Las fuerzas israelíes lo califican de operación selectiva contra las milicias de Hezbolá. Las fuerzas de defensa de Israel han mostrado a las tropas preparándose y el discurso del comandante de unidad. Tenemos el gran privilegio de hacer historia como ya hicimos en Gaza, de hacer lo mismo también aquí en el norte. Empezamos con una operación más discreta y hoy vamos a iniciar una maniobra más significativa y a devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares. La capital libanesa, Beirut, ha sido blanco de numerosos ataques aéreos durante estos días. Sin embargo, sus habitantes dudan de que Israel consiga hacer historia, como dicen. Creo que solo hay una posibilidad pequeña de que Israel tenga éxito, porque la resistencia sigue siendo fuerte, y aunque Hassan Nasrallah ya no esté, aún hay miles de alternativas. El relato de Netanyahu es una distracción del gran fracaso que se produjo en Gaza. Es el resultado de su incapacidad para lograr la llamada victoria total en Gaza. Cientos de miles de personas en Líbano se han visto desplazadas por el conflicto, hacia otras partes del país o al extranjero. Hezbolá afirma que sus combatientes están listos para responder ante una ofensiva terrestre de Israel. Israel comienza su incursión terrestre en el sur del Líbano, la primera en 18 años, decíamos, y tenemos en directo desde Beirut a Joan Cabasés, periodista, con las últimas noticias. Joan, Israel instó a evacuar a la población civil en 30 localidades del Líbano. Gobiernos de todo el mundo llaman a la mesura al gobierno de Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es la situación ahora mismo en donde te encuentras? Hola, buenas noches. Sí, vemos cómo Israel pide a los residentes de 30 municipios en el sur del Líbano que se vayan hacia el norte, en concreto más al norte del río Awali, que está a más de 60 kilómetros de la frontera con Israel. Hay que decir que se desconoce a esta hora por qué emite órdenes de evacuación en unas zonas y no en otras, pero sí hay que tener en cuenta que algunos de los municipios afectados por esta orden de hoy tienen más de 60.000 residentes, algo que hace imaginar la dificultad a nivel logístico humano de hacer este desplazamiento. Pero también durante el día de hoy Israel ha lanzado órdenes y advertencias menos claras, pero que preocupan igualmente a la población. En concreto, Israel ha asegurado que cualquiera que conduzca un vehículo
al sur del río Litani, que está también a decenas de kilómetros de Israel, está en riesgo de ser atacado. Entonces, mucha gente en el sur del Líbano se toma este tipo de mensajes como una amenaza y como un llamado a despoblar el sur del Líbano. La situación en medio de todo esto para la sociedad civil es de enorme frustración. Hay que pensar que hay muchos residentes que han estado 11 meses quedándose en sus casas, queriéndose convencer de que ellos no tienen que sentirse inseguros porque no son militantes de Hezbollah, pero sin embargo en los últimos días vemos cómo la ofensiva israelí va a más, ha llegado a nuevos puntos álgidos y en ese contexto estos civiles también han decidido abandonar sus casas y irse hacia el norte. Difícil situación, Joana, todo esto en medio del ataque masivo que hemos visto con misiles por parte de Irán sobre Israel en respuesta, dicen, al ataque israelí a Hezbollah. ¿Cuán grande ha sido el daño contra Hezbollah después de todo? ¿Ha hecho la milicia islamista acaso un control de daños? El daño de la milicia libanesa Hezbollah es grave seguro porque ha perdido a buena parte de su cúpula militar en medio de un conflicto activo y eso seguro que es grave en los cálculos internos de la milicia libanesa. Sin embargo, es imposible conocer al detalle cuál es la afectación o cuál es el estado en el que se encuentra la milicia. Hay que decir que Hezbollah está haciendo o está llevando a cabo un ejercicio de hermetismo brutal en el que es imposible incluso conocer cuáles son los planes, cuál es la estrategia de la milicia en caso de que Israel amplíe esta incursión en el sur de Líbano. Para poneros un ejemplo de este ejercicio de hermetismo de Hezbollah, el pasado viernes, hace ya 4 días, Israel lanzó el ataque contra Beirut, que supuso la muerte de Hassan Nasrallah y aparentemente también la muerte de centenares de personas más, pero a esta hora todavía no hay una cifra oficial de víctimas mortales. Y esto seguramente se dé por la destrucción que hay sobre el terreno, que dificulta el trabajo de los equipos de rescate, pero también un motivo, muchas voces críticas con Hezbollah aquí en Líbano apuntan que podría ser la falta de voluntad de la milicia libanesa de que se conozca esta cifra de víctimas mortales, puesto que la milicia parece calcular que medios de comunicación hostiles con Hezbollah utilizarían ese dato para acusar a Hezbollah de estar escondiéndose entre la población civil. Joan Cabasés, muchas gracias. En Beirut. A vosotros. Ya lo ven, son horas difíciles y también peligrosas. Queremos ahora ampliar las novedades desde Tel Aviv con la periodista Maya Siminovich. Maya, ya te vemos, misiles en distintos puntos de Israel. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Hola, Jenny. Nos han dicho que se puede salir de los refugios desde hace poco tiempo, después de haber estado mucho más tiempo que nunca. Puede ser que esta ronda haya terminado. Lo que pasa es que hay más cosas sucediendo. Ha habido un atentado en Yafo, en el sur de Tel Aviv, con 6 muertos y 10 heridos en el transporte público. Y hay otro tipo de alarma que puede ser que haya infiltraciones de atacantes en diferentes ciudades. Así que por lo menos Tel Aviv está con policías y ejército en diferentes puntos y cruces y mirando a la gente, revisándoles, y hay mucho despliegue y bastante miedo. Entendemos, Maya, que siga ahora. Nos preguntamos, ¿pueden acaso los ciudadanos israelíes seguir confiando en su escudo antimisiles, incluso con el apoyo de los Estados Unidos y considerando también todos los frentes abiertos que hay ahora mismo para el ejército israelí en el llamado eje de la resistencia iraní, en el Líbano, en Gaza, en Yemen? ¿Podrán acaso con tantos frentes? Bueno, ahora mismo han lanzado unos 180 misiles. Ha sido un ataque, yo creo que más potente que el del 14 de abril. Allí fueron unos 350, calculan, de objetos, pero también había drones y había otro tipo ahora eran misiles balísticos que llegaron en muy poco tiempo y han sido interceptados en su mayoría. Sí que ha habido un edificio dañado en Tel Aviv, hay heridos por metralla, hay un herido grave, Palestina en Cisjordania. O sea, hay cosas que están pasando, pero esto todavía no ha terminado. Yo recién acabo de salir del refugio y la gente todavía sigue encerrada. Así que yo creo que se puede confiar, desde luego, en la cúpula de hierro y en el sistema Arrow, porque si no, estaríamos viendo imágenes de Israel, pues como se ve el Líbano o como se ve Gaza. Entendemos. Muchas gracias, Maya Siminovich. Esperemos que por ahora la situación se calme. Gracias, Jenny.
Claro, la milicia islamista Hezbollah parece tambalearse, dicen, tras la muerte de su líder hace apenas unos días, aunque aseguran que está lista para responder a la incursión israelí en territorio libanés. Así lo asegura Naim Kazem, quien dirige ahora provisionalmente la milicia chiita libanesa después de que su jefe, Hassan Nasrallah, fuera eliminado por un ataque del ejército de Israel. El grupo militante, fundado en la década de 1980, lleva intercambiando disparos con su vecino del sur desde los atentados terroristas del 7 de octubre realizados por su aliado palestino, por Hamas. Pero, ¿hasta qué punto han debilitado los golpes más recientes a Hezbollah, considerada además, decíamos, organización terrorista por múltiples países? ¿Y qué respuestas podría guardarse aún en la manga? Lo vamos a ver en el siguiente informe. Luego de que el líder de Hezbollah durante más de 30 años cayera abatido en un ataque de precisión israelí, el conflicto entró en otro nivel. La muerte de Hassan Nasrallah el 27 de septiembre, junto con la de otros altos mandos, ha alterado enormemente la cadena de mando de la milicia. Pero Hezbollah ha actuado con rapidez para reemplazar a sus líderes. Se calcula que aún cuenta con entre 40.000 y 50.000 combatientes y reservistas. En 2021, Nasrallah habló de 100.000. Si la cifra fuera cierta, Hezbollah tendría más soldados que el ejército libanés. Sus comunicaciones también sufrieron un duro golpe tras ataques contra sus dispositivos localizadores. Se calcula que han matado y mutilado a más de 1.000 combatientes. Pero fuentes anónimas cercanas a Hezbollah dijeron a la agencia de noticias Reuters que muchos combatientes usaban modelos de localizadores más antiguos y no se vieron afectados por las explosiones. Según estas fuentes, la red telefónica fija del grupo sigue funcionando. Hezbollah cuenta con amplios recursos. Según Estados Unidos, Irán, su principal patrocinador, le entrega cientos de millones de dólares en armas y entrenamiento cada año. Irán podría involucrarse organizando sus propios ataques o llamando a las milicias aliadas en Yemen, Siria e Irak a emprender acciones contra Israel y sus aliados. Israel afirma haber destruido miles de misiles de Hezbollah en ataques recientes contra los depósitos de armas del grupo en el Líbano. Pero el año pasado Estados Unidos calculó que Hezbollah tenía unos 150.000 misiles y el grupo podría haber adquirido más armamento durante el año pasado. El arsenal de Hezbollah es suficiente para desafiar a los modernos sistemas de defensa antimisiles de Israel. Se cree que su arsenal de misiles de largo alcance ha sido en gran parte inutilizado. Si alguno fuera activado y lograra atravesar los sistemas de defensa israelíes, podría alcanzar ciudades como Tel Aviv. Se cree que muchas de esas armas están almacenadas en lugares secretos dentro de la extensa red de túneles de Hezbollah, como muestra este video propagandístico, y son prácticamente inaccesibles. Según estimaciones israelíes, los túneles abarcan cientos de kilómetros. A pesar del superior poder militar de Israel, si este sigue con la invasión terrestre del Líbano, podría chocar con una milicia dotada de grandes recursos. Aunque la mayor preocupación de las potencias occidentales es que la escalada de los combates pueda arrastrar a Irán y Estados Unidos a un conflicto regional de gran envergadura. Y también en Alemania hay reacciones sobre estas operaciones del ejército israelí en el Líbano. La ministra alemana de Exteriores se pronunció al respecto en el marco de esa conferencia ministerial sobre los Balcanes Occidentales, conocida como Proceso de Berlín, que ha tenido lugar este día en la capital alemana. Pues a propósito de estas incursiones selectivas de las tropas israelíes en el sur del Líbano, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó que si bien Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo y tiene además el deber de proteger a su gente, pues también debe respetar el derecho internacional humanitario. Asimismo, Baerbock ha dicho que se debe hacer todo lo posible para evitar una conflagración regional. Estas declaraciones de la ministra alemana de Exteriores se producen luego de que ella concediera una entrevista a la revista Stern, en la que afirmó que no se descarta que soldados alemanes participen en una posible fuerza internacional de protección en la Franja de Gaza, que sirva además para dar garantías de seguridad a Israel. Esto, por supuesto, una vez acabe la guerra. De acuerdo con Baerbock, la paz necesita garantías de que el terrorismo contra Israel nunca más vendrá de Gaza y que los palestinos pueden vivir seguros en su propio estado.
Y para lograr este objetivo, dice la ministra, que una alianza de seguridad internacional puede ser muy eficaz y citó como ejemplo el papel de los aliados aquí en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aunque según Baerbock la propuesta fue presentada en una conferencia de seguridad que tuvo lugar en Israel a comienzos de verano de este año, de momento no se tiene conocimiento de cómo ha sido recibida en Oriente Medio.